¿Qué tal? Vamos a resolver el siguiente problema. Nos dice, una bobina de núcleo de aire está conectada a una fuente de 120 volts, aquí tenemos los 120 volts, y 60 Hz. Como se muestra en la figura, en esta figura, se observa que la corriente es de 5 amperes y que un watímetro lee 75 watts. Determina la resistencia efectiva y la inducción de la bobina. Bueno, la resistencia inductiva no es más que una resistencia que aparece en aquellos circuitos que tienen corriente alterna. Hay una resistencia geométrica que se puede calcular en función solamente de algunos parámetros físicos del mismo conductor. Sin embargo, cuando hablamos de una resistencia en algún circuito de corriente alterna, esa corriente alterna comienza a meter efectos diferentes a los que se verían en una corriente directa que podemos conocer como resistencia efectiva. Esta resistencia efectiva se da por diferentes cosas, tales como algo que conocemos con el nombre de efecto piel, pérdidas por radiación, pérdidas por corrientes parásitas y pérdidas por histéresis. No vamos a analizar a fondo cómo son esas pérdidas, sin embargo es importante que sepan cuál es la intención de conocerlas, debido a que ellas son las que van a generar este nuevo concepto que tenemos de resistencia efectiva. Para determinar nosotros la resistencia efectiva, ya no podemos calcularlo solamente a través de la regla de la ley de Ohm y la ley de potencia, debido a que ahora en un circuito de corriente alterna, pues estamos relacionando la impedancia con el voltaje y la corriente, ya no solamente una resistencia. Sin embargo, la resistencia efectiva sí puede tomar el lugar de lo que conocemos solamente como potencia sobre corriente al cuadrado, utilizando la ley de Ohm y la ley de potencia normal. Entonces, a partir de esto, para poder nosotros medir la potencia efectiva, necesitamos un watímetro y un amperímetro. Entonces, el amperímetro está dando una lectura de 5 amperes y el watímetro 75 watts. Hay que determinar la resistencia efectiva y la inducción de la bobina, de esta bobina que está acá. Entonces, para resolver eso, aquí voy a anotar el inciso A. Aquí tenemos la primera fórmula. La resistencia efectiva tenemos que va a ser igual a la potencia dividido entre la corriente al cuadrado. La potencia es 75 watts y la corriente son 5 amperes. ¿Ok? Esto nos daría como resultado una resistencia efectiva de 3 ohms. Bien, ahora esta resistencia efectiva es la que está formada obviamente por todas las partes de la resistencia, entonces tiene que ver específicamente con lo que nosotros conocemos como la impedancia. Recuerden que no es solamente la parte de la reactancia del inductor, ni solamente la resistencia, válgase la redundancia, de una sola resistencia. Entonces, esta cosa de aquí lo tenemos que relacionar con la parte de la inductancia. Entonces, este valor que obtuvimos lo podemos diferenciar como si fuera la impedancia total. Entonces, la impedancia total serían 3 ohms. Y a través de la ley de Ohm, nosotros podemos decir que el voltaje es igual a la corriente multiplicado por la impedancia total. Por lo tanto, nosotros podemos... perdón, aquí esto está mal. Esto no es lo mismo que la impedancia total. Sin embargo, la impedancia total sí la podemos calcular. ¿Cómo la podemos calcular? A través de esta fórmula, porque conocemos tanto el voltaje, que son 120 volts, como la corriente, que son 5 amperes. Entonces nosotros vamos a despejar de aquí. La corriente, perdón, la impedancia total va a ser igual al voltaje sobre la corriente. Tenemos un voltaje de 120 volts y nos están midiendo una corriente de 5 amperes. Entonces, haciendo nuestra operación, tendríamos que la impedancia total va a tener entonces un valor que corresponderá a 24 ohms. ¿Ok? Entonces, esta de aquí es como tal una resistencia.
que tiene que ver con el efecto Pierre, pérdidas por radiación, pérdidas por corriente parásito y pérdidas por histéresis. Nos está faltando, obviamente, podemos considerarlo solamente como una resistencia R. Nos falta ahora ver qué es lo que sucede con la parte del inductor. Nosotros tenemos que si aquí aparece una resistencia efectiva, podemos relacionarlo, la impedancia total debe ser igual a esa resistencia al cuadrado, bueno, a algún ángulo, en ángulo de 0 grados, más la impedancia capacitiva a un ángulo de 90 grados. Entonces, solamente la impedancia nos va a dar algún valor que esté relacionado con I, y esta R pues ya la tenemos acá. Entonces, la impedancia total en coordenadas rectangulares va a ser igual a esta resistencia efectiva, que la tengo aquí, sumándole el valor de XL, que es el que vamos a encontrar. Entonces, para transformar este número complejo a una forma rectangular, o relacionarlo a una forma polar, nosotros tendríamos lo siguiente. El ángulo, más bien, la R a la cual, ese sería el valor de R, que ya lo tendríamos aquí, lo podemos relacionar a través de el cuadrado de esta parte. Entonces tendríamos que ZT al cuadrado sería igual a R efectiva al cuadrado más XL al cuadrado. Por lo tanto, estamos buscando la reactancia inductiva. Despejando XL, tenemos que va a ser igual a la raíz de ZT al cuadrado menos la resistencia efectiva al cuadrado, dándonos un valor de, bueno, haciendo la operación, tendríamos 24 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Haciendo esa operación, XL nos arroja un valor de 9 raíz de 7 ohms. Si tienen la calculadora a la mano, escriban por favor raíz de 24 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Efectivamente, 9 raíz de 7 ohms. Entonces, este de aquí simplemente es la reactancia inductiva. Y nosotros sabemos que la reactancia inductiva la podemos relacionar con la inductancia a través de omega L. Entonces, omega no lo conocemos directamente, pero aquí tenemos la frecuencia que nos dicen que es una frecuencia de 60 Hz. Entonces, dado que omega, que es la velocidad angular, es igual a 2 veces pi por la frecuencia, nosotros podemos volver a sustituir y tendríamos que XL va a ser igual a 2 veces pi por F por L. Y de aquí vamos a despejar L. Esto está multiplicando, va a pasar dividiendo y nos quedaría L igual a XL dividido entre 2πf. Ok. Entonces, lo que nosotros vamos a tener aquí es sustituir simplemente 9 raíz de 7 dividido entre 2pi por 60. De tal manera que el valor de la inductancia sería 9 raíz de 7 sobre 2 por pi por 60. Nos da un valor de 0.06316. Y ellos serían henrys. Entonces, si nosotros queremos expresarlo como milihenrys, podemos multiplicar, vamos simplemente a contar 1, 2, 3, hasta aquí serían 3, por lo tanto, esto es igual a 63.16 milihenrys. Y ese sería nuestro primer resultado.
del inciso A. Esta es la resistencia efectiva. Resistencia efectiva son 3 ohms. Y el inductor debe tener una inductancia de 63.16 milihenries, que esa es la inductancia de la bobina. Se dice núcleo de aire porque obviamente en un principio estamos considerando que esa bobina no tiene nada adentro, o sea que no hay un pedazo de hierro o un pedazo de aluminio que pase por en medio de esa bobina. Entonces, este es nuestro primer resultado para el inciso A. Bien, ahora para resolver el inciso B, vamos a tener que, nos dice, luego se inserta un núcleo de latón en la bobina. O sea que a esa misma bobina de aire se le inserta un núcleo de latón. El amperímetro lee, ahora le hace una nueva lectura de 4 amperes y el watímetro de 80 watts. Dice, calcule la resistencia efectiva del núcleo. Y nos pregunta, ¿a qué atribuye el incremento del valor sobre el inciso A? Entonces vamos a ver lo siguiente. Volvemos a calcular nuestra resistencia efectiva. No es como tal la resistencia efectiva del núcleo, sino de toda la bobina ya con el núcleo. Entonces, la fórmula nos dice que potencia al cuadrado, potencia sobre corriente al cuadrado. La potencia que detectó ahora, se dan cuenta, es mayor. Antes eran 75, ahora son 80. 80 watts dividido entre 4 amperes. Y esto nos debe dar un valor de 5 ohms. A estos van al cuadrado. Acá también esto iba al cuadrado. 80 sobre 16 nos da un valor de 5 ohms. Esta es la resistencia efectiva. Por lo tanto, es la resistencia efectiva de el núcleo. Una resistencia de 5 ohms. Por lo tanto, nos pregunta, ¿a qué atribuye el incremento del valor sobre el inciso A? El incremento del valor de la potencia, me imagino, y de la resistencia efectiva es que obviamente ahora se le introdujo y nos dice un núcleo de latón. Al introducir un núcleo de latón, responde esto a lo que decíamos que eran pérdidas por corrientes parásitas, que nos dicen que es equivalente a la frecuencia al cuadrado multiplicado por el flujo de campo magnético al cuadrado. Recuerden que cada vez que nosotros metemos algo dentro de una bobina, formando algo, una especie de núcleo, vamos a obtener que se va a generar una mayor densidad de flujo de campo eléctrico, de líneas de campo magnético, perdón. Entonces, ese mayor flujo de campo eléctrico es específicamente esta B. Por lo tanto, eso hace que aumente la potencia parásita, la cual está determinada, obviamente, por las corrientes parásitas que se generan debido al efecto de la inductancia. Entonces, eso quiere decir que ahora la potencia que nosotros medíamos antes, que era la consumida por la bobina, se ve afectada también por el núcleo que le acabamos de meter. Cuando era de aire, menos líneas de flujo pasaba o tenía una menor densidad de campo magnético. Cuando metemos el flujo, aumenta la densidad de flujo magnético, de densidad de campo magnético, y a su vez aumenta la potencia parásita. Prácticamente fueron 5 watts los que aumentaron, y eso es lo que hace que la resistencia efectiva, que no es la resistencia de la bobina ni su reactancia, sino algo diferente, tenga un valor ahora de 5 ohms. Entonces, ¿a qué se debe? Al incremento de la densidad de flujo, producto de introducir el núcleo de latón. Entonces, vamos con el inciso C. Para el inciso C nos dice que se inserta ahora un núcleo de hierro sólido en la bobina. Se ve que la corriente ahora es de 2 amperes y el watímetro lee 52 watts. Ok, entonces nos dice calcula la resistencia y la inductancia de la bobina. Resistencia e inductancia de la bobina. Ok. Y nos dice compare sus valores con el inciso A y explique los cambios. Bien, entonces para esta parte nosotros vamos a tener que podemos volver a recalcular la resistencia efectiva, la cual nos va a dar un valor de
serían 52 watts dividido entre 2 amperes elevado al cuadrado. Estamos calculando la resistencia no solamente del núcleo, sino de toda la bobina. Entonces tendríamos un valor de 52 sobre 4, 13 ohms. Entonces ya aumentó todavía más, prácticamente se triplicó, se cuatriplicó con respecto al inciso A cuando la bobina era solamente de núcleo de aire. Entonces con esto podemos hacer el mismo procedimiento. Vamos a tener que ZT, entonces debería ser igual a, de acuerdo con la fórmula anterior, voltaje sobre corriente, 120 volts divididos entre la corriente, que ahora son 2 amperes. Por lo tanto, la impedancia total tendría un valor de 60 ohms. Con este valor de ZT nosotros podemos hacer lo mismo. Vamos a decir ZT al cuadrado debe ser igual a algún valor de R al cuadrado más XL al cuadrado. ¿Okay? Despejando de aquí, XL sería igual a la raíz de ZT al cuadrado menos la resistencia efectiva, que es esta de aquí, obviamente también elevada al cuadrado. Bien, entonces sustituyendo tendríamos ahora que serían 60 al cuadrado menos 13 al cuadrado. Esto nos da un valor de reactancia inductiva de 58.57. 58.57 ohms. Entonces con este valor de la reactancia inductiva podemos nosotros volver a calcular nuestro valor de la inductancia. L es igual a XL dividido entre 2pi por F. De tal manera que tendríamos 58.57 ohms entre 2pi por 60. Entonces nosotros deberíamos tener que la bobina ahora tiene una nueva inductancia cuyo valor es de 0.15536 henries. Otra vez, si movemos el punto 1, 2, 3 veces, sería 155 por 10 a la menos 13 henries. Y eso obviamente tiene un valor de 155.36 milihenries, que es el valor que tiene que tener la bobina. Y nos dice, compare esos valores con los del inciso A y explique los cambios. Otra vez, el cambio tiene que ver con que el latón genera un menor flujo o una menor densidad de líneas de campo magnético que el hierro sólido. El hierro sólido genera un valor de B mayor, es decir, cuando nosotros introducimos hierro sólido en una bobina, podemos hacer que la densidad de campo magnético se haga más grande, dado que la potencia parásita tiene que ver directamente con el cuadrado de la densidad de flujo magnético. Es por eso que vamos a obtener una mayor pérdida de potencia por la parte de las corrientes parásitas que se están generando dentro del material debido a la introducción de un material que es ferromagnético y obviamente que permite un aumento en la densidad del campo magnético. Entonces, esos serían los resultados que tenemos y eso sería todo por el momento.